Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta es una presentación sobre análisis de agrupación jerárquica para los estudiantes del curso de corpus del posgrado en lingüística de la UAC. Esta es una estadística, una técnica estadística un poco sofisticada. Vamos a analizarla en distintos pasos. Primero lo vamos a ver a nivel teórico, luego vamos a ver unos análisis hechos y luego vamos a proponer una manera rápida de realizarlo. Entonces, bueno, las herramientas o los insumos, los ingredientes para la receta, pues están sacados de varios libros de estadística, realizado durante varios años aplicaciones de esta técnica con distintos proyectos y bueno, en la sesión que les presento ahora vamos a utilizar un libro de texto donde hay una sección que se explica de manera muy sencilla. Esto es el libro de Brezina, Statistics in Corpus Linguistics, del año 2017, creo que es. Y luego, bueno, ese libro está aquí en la descripción del curso. Y luego, bueno, pues nos vamos a ir a temas y vamos a descargar un par de referencias, ¿no? Nos vamos a ir a la sección 5, análisis, y aquí nos vamos a descargar esta hoja de cálculo y luego nos vamos a abrir esta pestaña que es Brezina Statistics Toolbox. Este es el compañero, digamos, del libro que les comentaba hace unos minutos o unos segundos en la página web. Es este de aquí, ¿vale? Es este de aquí y nos iremos a la sección correspondiente al capítulo 5. Vamos a ir a la sección 5, ¿vale? Esa va a ser la última parte. Y bueno, esos son los materiales que vamos a utilizar. En el libro de Brezina también nos vamos a ir al capítulo 5, este es el libro, y aquí es la sección 5.3 la que vamos a ver. Vamos a irnos a la página 151 para introducir el aspecto teórico, general, conceptual de esto. Entonces vamos a ir a la página 151, ¿vale? Donde se nos introducen los conceptos de agrupación, viendo esta gráfica que ilustra la ley de Sipf. La ley de Sipf dice que la longitud, o uno de los corolarios de la ley de Sipf, dice que la longitud de una palabra depende de su frecuencia, ¿no? Entonces, en el eje X se grafica la frecuencia y en el eje Y la longitud de la palabra. Entonces, por ejemplo, acuamarina es una palabra larga, pero con una frecuencia muy baja, ¿vale? Bueno, pero no, y con una frecuencia muy baja. Sin embargo, white o black, que son solo una sílaba, son las más frecuentes, tienen una frecuencia muy elevada y una longitud de letras pues bastante baja. Entonces la agrupación lo que hace es que estadísticamente te calcula las distancias. Hay varias maneras de calcular distancias entre los puntos en un plano. La más sencilla pues es una línea recta, es la distancia euclidiana, pero hay otros métodos, ¿no? Entonces aquí obviamente blanco y negro, white and black, son las que están más cerca la una de la otra. Entonces esta va a ser la primera agrupación, ¿no? La segunda agrupación va a ser probablemente pink y gray, ¿no? Que son los otros dos puntos que están más cercanos, ¿no? El uno del otro. La tercera tal vez sean estas tres que están aquí arriba, ¿no? Aquamarina, turquoise y burgundy, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se puede agrupar a ojo, pero aquí la gracia está agruparlo de manera estadística calculando unas distancias.
Entonces, ven, aquí es la representación que acabamos de comentar en el paso 3, y en el paso 4 ya se hace una agrupación no ya entre 2 o 3 puntos individuales, sino entre una agrupación previa que ya existe y otro color. Entonces aquí se calcula una distancia que a veces se calcula entre los dos puntos más cercanos, a veces en el promedio de los puntos previos, en fin, hay distintas estadísticas. Pero este es el concepto de agrupación que vamos a ver representado de otra manera, con un dendrograma, ¿no? En realidad, si seguimos agrupando y calculando distancias, tendremos algo como esto, donde cada círculo o cada óvalo nos está diciendo el grado de similitud. Entonces aquí, en lo que vemos ahorita, quedarían tres grandes grupos, por un lado white and black, por el otro estos tres que son muy poco frecuentes y con letras, con muchas letras, y luego un grupo intermedio donde hay un poco de todo. Esto también se puede representar mediante un dendrograma, un diagrama de árbol. Entonces aquí en el número 1, ¿ves? Estas son las similitudes más grandes y están más abajo que ninguna de las otras letras, ¿no? Entonces en el número 2 está un poquito más arriba, y de nuevo se ven las agrupaciones, las tres agrupaciones que acabamos de mencionar, ¿no? En tres ramas del árbol. La rama número 1, que es black and white, luego una rama a la derecha que va desde el 8 hasta el 2, y luego la rama de palabras poco frecuentes y muy largas, que es otro. Entonces esto es lo que vamos a hacer con unos datos que he estado trabajando los últimos años sobre novelas, géneros o subgéneros de novelas, ¿vale? Entonces vamos a verlo a nivel práctico. Vale, en la hoja de cálculo que te he pedido que descargues, tenemos muchos datos, espero que no te abrume, no te pierdas, ¿vale? Es novela juvenil, estas son, por ejemplo, la saga Crepúsculo, que es esa que va de vampiros románticos, aquí Divergente, luego aquí tenemos Enid Blyton, que es una escritora juvenil de mitad del siglo XX, James Green y Maze Runner, El corredor del laberinto. Entonces, para cada una de estas novelas hemos hecho una búsqueda, que es el conteo de la palabra ojos, el conteo de la palabra cabeza, el conteo de la palabra voz. Aquí tienes la fórmula si la quieres revisar. La fórmula nos está remitiendo a una hoja de cálculo que está aquí, que es, por ejemplo, CRE1, ¿no? Entonces le está diciendo, busca ojos en CRE1 y cuéntame cuántas veces aparece. Si vamos a CRE1, lo que tenemos aquí, voy a subir hasta arriba, lo voy a hacer un poquito más grande, lo que tenemos aquí es el output que sale en AndConc del conteo de una lista de palabras. Entonces hay un conteo por cada archivo. Y lo único que yo añadí de manera manual al AndConc es esta columna D, donde se calculan las frecuencias relativas. Hay novelas cortas y hay novelas largas. Entonces tienes que tener un cálculo que sea comparable. Entonces yo estoy calculando aquí. Por ejemplo, la preposición de aparece en esta novela Crepúsculo 1 5.800 veces, ¿no? Pero como yo no sé si es corta o larga, lo que hago es un cálculo por cada 10.000 palabras, una regla de 3.000. Entonces tengo que hay 475 preposiciones en esa novela. Y esto me permite hacer una comparación. Es decir, independientemente de lo largas que sean estas novelas, yo tengo los conteos. Cuando aparece un 0 es que es un número decimal muy chiquito. Cuando aparece ND es que no se mencionó. Entonces la palabra ceño en Edith Blyton 4 no sale, ¿vale? Entonces yo tengo este conteo y lo voy a preparar para procesarlo estadísticamente.
Entonces, todos los paquetes estadísticos tienen una posibilidad de análisis de agrupación jerárquica. R, SPSS, en fin, todos. Yo voy a utilizar una interfaz de Bresina que aparece en su página web y para eso tengo que alimentar los datos de una manera muy precisa. En R no se pueden meter caracteres que no sean los básicos de inglés, ¿no? De ASCII. Entonces, por ejemplo, el ceño se va a convertir en ceno, ¿vale? Eso es importante. Aquí lo transpuse para alimentar la hoja de cálculo del programa estadístico, porque en la hoja, en el cálculo original que tenía arriba, las novelas estaban en la fila y ahora lo he transpuesto. Otra cosa es que la carencia de datos hay que transformarlo en un cero. Es decir, aquí no se vaya a diferenciar por mucho, pero si lo ven aquí en el visor, aquí tenemos un 0 que es correspondiente a este, es un 0 absoluto, y aquí es casi un 0.5, casi, pero no llega y el redondeo se hace con ceros, ¿vale? Entonces, esto es lo que yo voy a alimentar en el programa. Le voy a decir qué tipo de distancias y qué tipo de agrupación deseo que realice el programa. Normalmente va a ser Manhattan, medida Manhattan y agrupación Word. ¿Vale? Si quieres detalles, te lo miras en el libro de estadística, pero eso es lo que yo recomiendo y después de muchas prácticas y muchos errores es lo que da mejores resultados. ¿Vale? Entonces eso es lo que voy a alimentar y me va a salir un dendrograma como este. ¿Vale? Entonces, si te fijas, si me separa por sagas de novelas, aquí tenemos Crepúsculo, aquí Maze Runner, El corredor del laberinto, aquí Divergente, y luego los de Enid Blyton separa 3 aquí, pero mezcla 2 con James Gidding. Es decir, que hay algo en estas dos que hace que se parezcan no a las otras de Enid Blyton, sino a las de otro autor. Estos son con datos normalizados con valores Z. O sea, el cuadro que yo alimento al programa lo transforma en valores Z y hace ese cálculo. Hay veces en que sin valores Z se consigue un poquito más de precisión, pero es raro, es muy, muy parecido. ¿Vale? Entonces, a mí, con muchos datos, los valores Z o transformar los datos en valores Z me han ido muy bien. ¿Vale? Entonces aquí tenemos ya solo una novela de Enid Blyton está fuera de la agrupación de esa autora. ¿Vale? En el resto de la hoja tienes distintos cálculos donde he manipulado estos parámetros de medida para que veas los efectos que tiene en el cálculo. Y francamente esta es la recomendación de los parámetros que yo te sugiero. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues nos vamos a los datos. Vamos a agarrar los datos que hemos preparado tan laboriosamente, ¿verdad? Aquí está toda la chamba que no se ve, de pasar los textos a TXT, hacer los conteos de palabras, etcétera, etcétera. Entonces, claro, aquí yo me estoy brincando un rollo teórico de por qué me estoy dedicando a las partes del cuerpo con las novelas, ¿no? Teórico práctico. Eso lo dejamos para otra ocasión. Entonces, agarro estos datos, le doy Control-C y me voy a ir al Toolbox de Bresina. Me voy a ir aquí. Me voy a la sección 5. Me voy a ir aquí a Clusters y simplemente Control-V pego los datos. ¿Vale? Voy a dejar de transformar los datos o los transformo y ya por default te salen los ajustes que te recomendaba.
¿Cuántos clústeres? 5, porque son 5 sagas, 5 autores. Analizar. Y aquí lo tenemos. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Rapidísimo. Increíble, ¿no? Es un código de R, o sea que esto te lo puedes instalar en tu compu y correr el script, ¿vale? Sin ningún problema. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver más ejemplos de cosas que se pueden hacer con esto. Vale, pues te presento un trabajo que hicimos con diversos subgéneros de novela y donde se analiza una serie de datos con muchísimas más novelas y muchísimas más partes del cuerpo, creo que eran 85 partes del cuerpo, efectivamente, y el corpus son 125 novelas de 4 subgéneros: novela negra, juvenil, distópica, ciencia ficción y narrativa de prestigio. 24 autores, 11 millones de palabras. Entonces estos son los datos y en el primer experimento intentamos ver si esas 85 partes del cuerpo nos diferencian las novelas de la saga Millennium de Stieg Larsson, es un escritor de novela negra sueco, con las de Elmer Mendoza, el escritor sinaloense. ¿Sí? Y lo hace perfectamente, lo separa y dice, bueno, todas las de Elmer Mendoza van aquí en la misma rama del árbol y las de Stieg Larsson también. Claro, tú me puedes decir, no, es que claro, pues son traducciones, etcétera, etcétera. En el caso de Stieg Larsson hay una cosa bastante interesante y es que Stieg Larsson murió. Murió después de terminar en Millennium 3. Y Millennium 4, 5 y 6 están escritos por otro escritor sueco que siguió con esa saga de ese detective o de esa detective, no sé porque no lo he leído, y fíjate que nos está separando el 1, 2 y 3 y el 4, 5 y 6, o sea, un autor y otro autor de la misma saga, mismos o personajes parecidos, temática parecida, idioma parecido. Entonces, ¿ves? Esto nos está sugiriendo algo. ¿Qué se puede comparar? Se puede comparar todo. De hecho, todo lo comparamos. Entonces, aquí estamos comparando subgéneros de novela, pero bueno, tenemos ejemplos a la hora de comparar cuestiones dialectales. ¿Vale? Si te interesa, me lo dices y te paso bibliografía sobre el tema. Muy bien. Este es otro ejemplo donde comparamos novela de detective clásica, que es Agatha Christie y George Simenon, con novela contemporánea. Contemporánea quiere decir de los 70 en adelante, ¿no? Entonces, Agatha Christie, si te fijas, detrás de la letra tiene HP, son las novelas de Hércules Poirot, y MM son Miss Marple. ¿Qué tenemos aquí? Que las novelas de Miss Marple se parecen a las de George Simenon. Aquí hay que hablar con expertos en la historia de la novela de detectives, ¿vale? Porque sí es posible que hubiera una competencia por un mercado, ¿no? Y Miss Marple pues es la estrategia editorial para optar por el mercado o los lectores de George Simenon. ¿Quién fue antes? Pero fíjate que los otros, Paco Ignacio Taibo, Vázquez Montalbán, Elmer Mendoza y Milenio, nos los sigue separando perfectamente. ¿Vale? Eso es lo que me interesa señalar. Aquí tenemos una comparación de novela policíaca o novela negra con sagas juveniles. Las que están dentro del óvalo rojo son las novelas juveniles. También toda la novela que pusimos policíaca se agrupa en una rama del árbol y las sagas juveniles en otra. ¿Vale? Aquí hay, claro, que ofrecer una explicación y este es probablemente uno de los temas donde luego conviene explorar
colocaciones, hacer un trabajo detallado con AntConc para investigar por qué ocurre esto. Aquí simplemente nos da una serie de correlaciones y las correlaciones no implican causalidad. Nos está diciendo esto se parece, pero no nos dice por qué. Otro ejemplo es la comparación con ciencia ficción. Tenemos Philip K. Dick, tenemos Isaac Asimov. Entonces, bueno, se ve claramente también que la agrupación con este criterio de las partes del cuerpo nos permite la diferenciación de incluso tres, porque los que están dentro del óvalo rojo son las de crepúsculo y divergente, ¿no? Entonces aquí nos separa bien los tres grupos, aunque Isaac Asimov está dentro de las de novela policíaca. Está agrupado como autor, pero no como género. ¿Vale? Y bueno, esto es lo mismo con novelas de prestigio. Se insertan dentro de la novela policíaca por autor, pero ya no por género. Este tipo de métodos tiene un límite de datos y un límite estadístico. El cómputo se colapsa y el modelo se colapsa y empieza a tener problemas cuando empiezas a manejar muchos datos. Entonces, hay que hacer pruebas y sobre todo lo que hay que hacer es establecer comparaciones que sean legibles. Esa es la recomendación más importante que yo haría, ¿no? O sea, comparar cosas como siempre demasiado diferentes o demasiado parecidas es arriesgado. Pues eso es todo. Espero que te haya parecido claro, interesante y bueno, quedo a tu disposición si necesitas más información o aclaraciones. Muchísimas gracias.